Tratamiento térmico. Ya lo habíamos dicho cuando describíamos el proceso en general, que el tratamiento térmico básicamente es la etapa central del procesamiento de la leche fluida. El objetivo del tratamiento térmico es garantizar su conservación e inocuidad de la leche. Entonces, para cumplir con este objetivo, ¿no es cierto? Lo que hacemos es utilizar un tratamiento que es básicamente físico y que utiliza el calor, ¿no es cierto? Por eso se llama tratamiento térmico, ¿no es cierto? Entonces, a través del uso del calor destruimos, ¿qué cosa? Microorganismos, digamos microorganismos en general, pero por lo menos deberíamos destruir los patógenos y obviamente inactivar los sistemas enzimáticos. Entonces, básicamente eso conseguimos aplicando calor a la leche. ¿No es cierto? Para cumplir con este propósito y tratar la leche térmicamente, utilizamos dos métodos generales que son la pasteurización y la esterilización. La pasteurización es un tratamiento térmico que aplica temperaturas de tratamiento por debajo de los 100 grados. Al contrario, la esterilización es la aplicación de calor a la leche utilizando temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de tratamiento. Ahora bien, obviamente que a través de cada uno de estos, de la aplicación de cada uno de estos métodos, ¿no es cierto?, podemos lograr leches con diferentes características. Va a haber una cierta diferencia en lo que es leche pasteurizada y leche esterilizada, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, en la pasteurización estamos indicando de que las temperaturas de tratamiento son inferiores a 100 grados. ¿Pero cuánto? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces hay varias opciones, ¿no es cierto?, utilizando diferentes temperaturas. Ahora, obviamente que el tratamiento térmico implica dos variables, la temperatura y el tiempo de aplicación de esa temperatura. ¿Cuánto tiempo vamos a someter a la leche a esa temperatura para lograr los objetivos que se persigue con el tratamiento térmico? Entonces, primero, dentro de la pasteurización tenemos un método discontinuo, que es el calentamiento en tanque, batch heating, que se realiza a una temperatura entre 60 y 65 grados por un tiempo de 30 minutos. Entonces, es lógico pensar que se trata de un tema discontinuo, o de un método discontinuo más bien, por el hecho de que 30 minutos de sostenimiento de la temperatura es un tiempo relativamente largo, ¿no es cierto? Y no podíamos lograr en un sistema continuo, por ejemplo, en un intercambiador de calor, puesto que la leche, el tránsito por el intercambiador de calor, no podemos retardar los 30 minutos. ¿No es cierto? Entonces, normalmente este proceso se puede aplicar a este método de tratamiento, si quieren, a procesos artesanales, ¿no es cierto? Porque en proceso artesanal ni modo que tengamos que aplicar un intercambiador de calor, costo, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y hay el otro método que es continuo, que es el HTST, High Temperature Short Time. Este método de pasteurización es el que mayormente se utiliza en el procesamiento de leche pasteurizada. Es un tratamiento térmico que se realiza en la leche entre 71 y 72 grados centígrados por un tiempo de 20 a 15 segundos. Es decir, si aplicamos 71, tendremos un tiempo de 20 segundos. Y si utilizamos 72 grados, 15 segundos. Por eso entre 20 y 15. ¿No es cierto? Es un método, decía, continuo, que utiliza un intercambiador de calor de placas. Entonces, por eso decíamos que es el método que más se aplica a la leche y además que nos da leche con características bastante buenas en relación y comparadas con los de la leche natural, es decir, leche sin tratar.
es la leche pasteurizada por este método que más se asemeja a la leche, digamos, cruda, a la leche ordeñada. Entonces, por eso es importante y por eso su aplicación está es de amplia utilización. Y después tenemos también otro tratamiento a temperatura más alta, ¿no es cierto?, que normalmente se maneja a 85 a 90 grados centígrados por un tiempo de 4 a 1 segundos, y es el método flash. O sea, un calentamiento flash, como su nombre indica, entonces obviamente por el tiempo de 4 a 1 segundos. Ahora, este método tiene la desventaja de que las temperaturas, como podemos ver, 85 a 90 grados, casi ya estamos en el punto de ebullición, por lo menos en nuestro medio, entonces un poco más difícil poder manejar la leche a temperaturas próximas al punto de ebullición. Entonces, por esa razón, pues lo que recomendamos es siempre utilizar el método HTST para producción industrial, fundamentalmente. Dentro de los métodos de esterilización tenemos un método discontinuo que aplica 110 a 115 durante 20 a 40 minutos. ¿No es cierto? Como hemos dicho anteriormente, la esterilización es a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Sin embargo, el método UHT o Ultra High Temperature es el método continuo más usado, más ampliamente difundido. Y este método implica la utilización de una temperatura de 135 a 150 grados centígrados durante 6 segundos aproximadamente. Ahora, para aplicar este método tenemos dos sistemas, uno directo y otro indirecto. En el método directo hay que alcanzar la temperatura de tratamiento, vale decir los 135 a 150, inyectando directamente vapor de agua de la leche a alta temperatura. Luego, obviamente, que en términos generales, pasado el tratamiento térmico, hay que separar el agua que se incorpora en una cámara de expansión al vacío. Y el otro método, el UHT indirecto, entonces para el método UHT indirecto, obviamente aquí el aportante de calor no hay que mezclar directamente por eso indirecto, directamente con la leche, utilizamos vapor, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, para esto utilizamos necesariamente un intercambiador de calor de placas que trabaja con vapor saturado a alta temperatura. Después que hemos realizado el tratamiento térmico, sería bueno tal vez recordar que la leche pasteurizada es la leche que más se acerca, decía, en cuanto a propiedades, principalmente, inclusive hasta el valor nutritivo y las propiedades organolépticas, que se asemejan mucho a la leche, digamos, sin tratar, ¿no es cierto? En cambio, la leche esterilizada cambian algunas características, principalmente el color, por ejemplo, ¿no es cierto? Por las altas temperaturas que se aplican en el método UHT, por ejemplo, la leche lleva un ligero tinte café, es decir, se carameliza a la lactosa, que es el azúcar de la leche, y da esta coloración, ¿no es cierto? Y un tanto también el sabor a caramelo. Entonces hace de que ya esa característica organoléptica, que es el sabor, varíe un poco. En cambio, en la leche pasteurizada es la que más se asemeja a las características organolépticas que ya habíamos descrito en la primera parte, ¿verdad? Muy bien, después el tiempo de duración tal vez es destacable, ¿no es cierto?, puesto que la leche pasteurizada requiere de cadena de frío. En cambio, la leche esterilizada no. El tiempo de duración de la leche pasteurizada es aproximadamente 48 horas. En cambio, en la leche UHT, como ustedes saben, leches de larga vida llamamos,
¿no es cierto? Normalmente supera los 20 días de conservación. Entonces, esta es una ventaja, por supuesto, importante para la leche esterilizada, desde el punto de vista del consumidor un poco, porque no requiere cadena de frío, etcétera, etcétera. Y por parte de la producción, que tenemos más opción de comercializar, podemos trasladar a otras ciudades, a otros mercados, etcétera, etcétera, por el tiempo. En cambio, la leche pasteurizada podríamos decir que prácticamente es leche de consumo inmediato. Bien, una vez que hacemos el tratamiento térmico, pasamos a la etapa de homogenización. El propósito de la homogenización o el objetivo es que garanticemos la emulsión permanente de la materia grasa en la leche. Ya cuando hablamos de la leche desde el punto de vista físico-químico, decíamos que la materia grasa tiende a separarse siempre, ¿no es cierto? Entonces la materia grasa estaba en emulsión. Pero con cualquier, por ejemplo, con una alteración de la temperatura, un calentamiento al que somete la leche, esa tendencia de separación de la materia grasa es mucho mayor. Entonces, y sabemos que la materia grasa en la leche influye en una serie de características, principalmente organolépticas, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente hay que evitar que se separe la materia grasa. Y la única forma de poder evitar es a través de la homogenización. ¿No es cierto? La homogenización se basa principalmente en la reducción de tamaño, es decir, la fragmentación de los glóbulos grasos. Los glóbulos grasos de la leche, cuando hablábamos, tenían, ¿no es cierto?, de la materia grasa, hemos dicho que tenían entre 3 a 4 micras de diámetro, ¿no es cierto? Ese diámetro se reduce a una décima en la leche homogenizada, es decir, de 0,3 a 0,4 micras. ¿No es cierto? Este proceso se desarrolla más eficientemente con leche caliente entre un 60, 65 hasta 70 grados centígrados, ¿no es cierto? Y se lo realiza haciendo pasar la leche a alta presión a través de una bomba de émbolos, básicamente, que es la base del homogenizador, y obligando a pasar la leche a través de un orificio pequeño a alta presión. Entonces el rozamiento y el cambio de presión, la caída de presión entre la presión interna y la externa hace que los glóbulos grasos eclosionen, revienten, en otras palabras, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces se desintegran y se fragmentan en pedazos más pequeños, podríamos decir, o en partículas más pequeñas, de 0,3 a 0,4 micras, y de esta forma se puede garantizar una emulsión permanente, es decir, impedir que la materia grasa se separe. Ahora bien, vamos a entrar a ver un diagrama que integra estas 3 etapas que son las centrales del procesamiento de la leche fluida, que son la estandarización, el tratamiento térmico y la homogenización. La leche, por un lado, si vemos, la leche cruda sin tratar entra aproximadamente de 6 a 10 grados si seguimos el cursor. Entonces entra al intercambiador de calor que tiene 1, 2, 3 zonas. La zona 1 es de enfriamiento, la zona 2 se llama de regeneración y la zona 3 de calentamiento final. Entonces, la leche entra al segundo efecto, vale decir, a la zona de regeneración, e intercambia el calor con la leche tratada, que ya está caliente. Recordemos que la homogenización la realizamos en alrededor de unos 70 grados centígrados. Entonces, noten, a 70 grados la leche entra a la zona de regeneración y cede calor a la leche fría que está entrando a 6 a 10 grados. Esta leche aumenta su temperatura entre 60 y 65 grados antes de ingresar a la etapa de estandarización. En la etapa de estandarización ya sabemos que separamos la materia grasa excedente dependiendo de del valor o el contenido de grasa con el que queramos producir una determinada leche. Entonces separamos 2 corrientes, una de rica en materia grasa y una corriente que ya está en términos de materia grasa estandarizada.
Entonces esa leche continúa su recorrido e ingresa a la zona de calentamiento final o de tratamiento térmico más prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, en esta, es la leche más o menos aquí entra a unos 60 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces intercambia de calor con agua caliente o vapor de agua y alcanza la temperatura de 71 a 72 grados durante este trayecto que más o menos dura entre alrededor de unos 6 o digo de unos 15 a 20 segundos. Entonces la leche una vez que es tratada térmicamente pasa a la etapa de homogenización. En la etapa de homogenización ya sabemos que es básicamente para impedir la separación de la materia grasa. La leche ya tratada, ya hemos visto que entra a la zona de regeneración, intercambia calor con la leche cruda fría y pasa para su enfriamiento final a la zona 1, donde se enfría hasta una temperatura de 4 a 6 grados centígrados más o menos. Entonces ya esa es leche tratada que va directamente a la etapa de envasado. En el caso de que alguna de estas etapas de este proceso no fueran ejecutadas adecuadamente, podemos tener la opción de volver a reciclar la leche para volver a iniciar el tratamiento. ¿No es cierto? Entonces, este gráfico es bien ilustrativo e importante y nos esquematiza cómo funcionan estas tres etapas: la estandarización, el tratamiento térmico que se desarrolla, ¿no es cierto?, y la homogenización. Ahora, ¿por qué se integran estas tres operaciones? Porque obviamente en las tres trabajamos con leche caliente. Entonces noten lo que primero estamos haciendo: la leche fría, la leche cruda sin tratar, primero la precalentamos en la zona 2, ¿no es cierto?, en esta zona de regeneración. La precalentamos a 60, que es una temperatura 60-65 apta para la estandarización. Metemos a la descremadora la leche, luego ya una vez estandarizada, recién hacemos el tratamiento térmico en esta última etapa del proceso, es decir, son 3 paquetes de placas. Entonces en el tercer paquete es donde introducimos vapor de agua o agua caliente. Esto es alternativo, cualquiera de las dos situaciones es válida. Entonces la leche aquí ya se trata térmicamente en este último efecto del intercambiador de calor. Y después ya una vez tratada térmicamente pasa a la homogenización. Y a partir de la homogenización noten que ya en esta primera etapa, es decir, en la zona 2, hacemos ya un preenfriamiento y finalmente le enfriamos hasta unos 4 grados centígrados para mandarle ya a la zona de envasado final. Después el envasado, la leche obviamente tratada va a tanques de almacenamiento y de allí va a la envasadora. Ahora, todo el sistema, ojo con esto, todo el sistema desde una vez que la leche ha sido tratada térmicamente, ha sido homogenizada, ha sido estandarizada, etcétera, ya es leche tratada, ya no podemos volver a recontaminarla. Entonces, todo el proceso del envasado prácticamente, ¿no es cierto?, tiene que ser totalmente aséptico. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no es cierto?, porque estamos haciendo todos los tratamientos antes de envasar. Entonces, el envasado tiene que ser aséptico, todas las tuberías, bombas, etcétera, etcétera, hasta el momento que la leche entra en el sachet de polietileno y está sellada, ¿no es cierto? Hasta ahí todavía tenemos el problema de que se puede recontaminar, lo cual sería totalmente peligroso, ¿no es cierto? Entonces al envasado se transporta por bombeo desde el tanque de almacenamiento de la leche tratada, una máquina, normalmente lo que se usa es una tipo prepack que puede sellar térmicamente el polietileno. El polietileno viene en bandas, ¿no es cierto? Y la máquina es regulable para diferentes formatos. Ahora, para la leche pasteurizada normalmente se utiliza polietileno de 80 micrones y para la esterilizada
de 120 porque es obviamente una leche de más duración, hay que transportarla, etcétera. Entonces necesitamos un polietileno más grueso para que sea resistente al envase y proteja realmente al producto. ¿No es cierto? Sabemos que el envasado, básicamente el objetivo del envasado es proteger y anunciar el producto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, el proteger de qué? De que se derrame, de que se rompa, de que esto, de que lo otro, de que se recontamine de la luz, de una serie de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitamos un envase adecuado, por supuesto. ¿No es cierto? Y además el hecho de anunciar, obviamente viene impresa la bolsa, ¿no es cierto?, con toda la información acerca de qué tipo de leche es, su contenido nutricional, en fin, toda la información que requieren, si es leche esterilizada, pasteurizada, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahora, el polietileno también obviamente hay que esterilizarlo. Hemos dicho que es aséptico todo el envasado, entonces el polietileno hay que esterilizar. La forma de hacerlo es pasar la cara que va a estar en contacto con la leche a través de luz ultravioleta. Entonces con eso se esteriliza el polietileno. Y después hay que almacenar, dependiendo de qué tipo de leche se trate, ¿no es cierto? Necesitamos una cámara fría porque hemos dicho que en la leche pasteurizada necesitamos mantener la cadena de frío. Entonces necesitamos una cámara refrigerada. ¿No es cierto? En el caso de la leche esterilizada no requerimos refrigeración. Entonces, en el caso de que necesitemos cámara refrigerada, las temperaturas son inferiores a 10, obviamente. ¿No es cierto? Y a veces hay que hacer que la leche, hemos dicho, mantener la cadena de frío hasta que pueda llegar al consumidor.